Buenas noches. Les voy a hablar de Roberto Bolaño, que es un narrador hispano-chileno. Roberto Bolaño nació en 1953. Sus libros más importantes son 2666 y Los Detectives Salvajes. Roberto Bolaño se exilió a México, donde fundó el infrarrealismo. El infrarrealismo es un movimiento mexicano de los poetas que buscaban decir lo que pensaban, sin necesariamente ofender, sin necesariamente complacer a la gente. Solo decían lo que pensaban y si tenían que decir algo ofensivo lo decían, pero no, el motivo de su lucha no era ofender, era justamente decir lo que pensaban. Los Detectives Salvajes es una obra magnífica que habla de todo esto y que busca dar sentido a la vida de Roberto Bolaño. Y él con los infrarrealistas fundan la primera correspondencia infra, que fue la primera revista literaria de los infrarrealistas. Parte del manifiesto infrarrealista era odiar a Octavio Paz. ¿Por qué a Octavio Paz? Porque Octavio Paz representaba el status quo, el canon literario mexicano. Y entonces parte de esto era decir que Octavio Paz que se le debía a Octavio Paz el adoctrinamiento de la cultura mexicana y ese formalismo absoluto que han tenido los poetas mexicanos hasta el momento en que Roberto Bolaño y sus amigos infrarrealistas comienzan a escribir. Bolaño llega a Chile porque Allende fue derrocado y entonces tenía que llegar a hacer la revolución. Y entonces cuando Pinochet se toma el poder por la fuerza y hace un golpe de estado al gobierno de Allende, las personas dicen que es necesario que haya un movimiento revolucionario. Entonces Roberto Bolaño va a Chile y justo cuando llega le agarran preso y los carabineros se lo llevan a la prisión. Y tiene dos amigos carabineros mientras está el gobierno de Pinochet que lo salvan y lo sacan de la cárcel y le permiten irse a México. Y entonces él agradece mucho porque se acordaron de la infancia que tuvieron con Roberto Bolaño, que demuestra que era una buena persona. En México se da cuenta que no tiene mucha cabida y que el movimiento infrarrealista no estaba yendo a ningún lugar y decide irse a Europa. Se escapa a Europa y en Europa funda una familia. Pero cuando se va a Europa, él se da cuenta que no tiene mucha cabida literaria porque la gente en Europa, y las editoriales sobre todo, esperaban que sea un Roberto Bolaño que acepte de alguna manera que tiene que conformarse con ser parte de ese estilo del boom literario donde todo lo fantástico era lo que importaba y que el resto de cosas no tenían ninguna cabida. Entonces Roberto Bolaño dice, yo tengo que ser consecuente con lo que pienso, entonces él decide seguir escribiendo lo que pensaba y seguir escribiendo lo que siempre había escrito, que era esas novelas lumpen donde hablaba de los bajos mundos, de la vida de las prostitutas, de la vida de los niños que nacieron sin padres, de esa gente que no tenía mucha cabida en el mundo. Entonces Roberto Bolaño no tiene éxito y se dedica a hacer una serie de labores, entre las cuales está ser portero, electricista, albañil, y se casa con una mujer en Barcelona y tiene 2 hijos, pero vive muy austeramente. Y entonces lo que pasa es que no llega al éxito hasta que publica su novela Detectives Salvajes. Y en su novela Detectives Salvajes habla de esa trama donde él tiene que estar en México y luchar contra Octavio Paz y contra la cultura normalizada, y entonces decide que esa cultura normalizada no le va a permitir crecer. Habla de todos los poetas infrarrealistas y entonces decide que la inspiración de todos tiene que ser esta mujer que se llama Cesárea Tinajero. Y ella es una estridentista que funda el movimiento estridentista y por tanto el infrarrealismo, porque el infrarrealismo se trataba de romper con todo lo anterior. Entonces él habla de que tiene un lema que es primero que la única ética posible es la revolución y que la única estética posible es la vida. ¿Y por qué la vida? Porque tiene que hablar de las cosas feas y encontrar lo bello en las cosas feas. Finalmente aquí están sus libros, entonces entre las cosas feas encuentra cosas bellas. Y entonces está, por ejemplo, Putas Asesinas, Las Llamadas Telefónicas, El Gaucho Insufrible y Los Detectives Salvajes. Esta es la portada de Los Detectives Salvajes. Y con esto quiero agradecerles mucho por haberme puesto atención y nos veremos la próxima.